Listo, pues empezamos en 3, 2, 1. Muchísimas gracias por estar todos ustedes con nosotros en este día, en este webinar donde pues tenemos la oportunidad de contar con dos especialistas, dos maestros de la educación, quienes nos van a hablar acerca de un tema muy relevante hoy por hoy, que son los factores que intervienen en el aprendizaje. Como bien sabemos, el aprendizaje se ha convertido en un fenómeno no solo en México ni Latinoamérica, sino también a nivel internacional. Muchos estudiosos han abordado estos temas a través de diversas teorías, de diversas bases que comprenden una serie de factores que influyen en la educación de los estudiantes a nivel global. En el caso de México, así como de Latinoamérica, tenemos fenómenos muy particulares de los cuales se desprenden una serie de teorías y prácticas que se llevan a cabo para la mejora de los estudiantes en las aulas. En este sentido, los factores que intervienen en el aprendizaje, como decía Gallego, pues bueno, estudiar sin motivación es como poner mecha al candil cuando aceite es lo que habría que añadir. Para comenzar, me gustaría dar la bienvenida a la maestra Blanca Lascano y al maestro Eliasib González, quienes el día de hoy nos acompañan, y para los cuales pues quisiera dejar los micrófonos para que intervengan cada uno con su participación. En primera instancia, cedo la palabra a la maestra Blanca Lascano, quien nos va a hablar un poquito de los factores del éxito académico, así como de los factores ambientales que influyen y los factores internos. Muchísimas gracias, maestra Blanca Rosa. La dejo y le cedo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarle, estimada audiencia. Mi nombre es Blanca Rosa Mendoza Lascano, licenciada en Educación Primaria con maestría en Ciencias de la Educación. Actualmente curso el doctorado de Educación en la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un gusto y un placer saludarles. Bueno, vamos a hablar realmente cuáles son la importancia de conocer los factores de aprendizaje para el docente, ya que es un tema que en este momento está en auge. Yo pienso que es importante, pues, conocer los factores, ya que aportan a la educación distintas enfoques para comprender los procesos mentales, biológicos, fisiológicos y sociales involucrados dentro de la adquisición efectiva de conocimientos en lo que los estudiantes analizan el papel que desempeñamos nosotros como docentes, qué es lo que buscamos para nuestros alumnos en su desenvolvimiento de competencias formuladas dentro de lo que es la didáctica crítica, para el desenvolvimiento de su conocimiento, habilidades y valores de ellos como alumnos, el uso adecuado útil pues en las tecnologías, ¿no? A fin de facilitar un aprendizaje significativo y útil en su contexto familiar, social y de trabajo, ya que las prácticas educativas, pues podemos decir que construyen un conocimiento de forma crítica, argumentativa y comunicativa. Por esto, pues podemos decir que es necesario encaminar los roles de los docentes, estudiantes e involucrar también es importante a los padres de familia para que el proceso de aprendizaje y que su evaluación deje de ser un simple, podemos decir que una simple transparencia y repetición de contenidos, que no sea solo eso, sino que sea orientada hacia el desarrollo de competencias de cognición para crear conocimiento útil y de aprendizaje significativo. Podríamos decir que existen diferentes tipos de factores, ¿no? Como son eh, todos aquellos en las circunstancias variables que en mayor a menor medida condicionan el proceso de aprendizaje, favoreciendo y dificultando con el fin de simplificar en ocasiones directamente y relacionarlos con el alumno. Ahora bien,
Digamos que para tener una visión más cabal de la situación de aprendizaje, es ventajoso tener en consideración los factores relacionados con el proceso de un centro docente y con las instituciones de enseñanza, como es la inteligencia, la memoria, la aptitud para el aprendizaje que tenga el alumno en realmente obtener su aprendizaje, la actitud frente a su cultura en la que él se desenvuelve, ¿no? La actitud ante el grupo de aprendizaje y ante la propia experiencia de su aprendizaje del mismo, la motivación por el aprendizaje en expectativas acerca del profesor, del método y enseñanza, sus contenidos, sus tareas, el dominio, ¿no? Que tenga el alumno para adquirir esos aprendizajes y poderlos desenvolver y llevarlos a la práctica en una vida cotidiana. La confianza en sí mismo por aprender. La edad, también es muy importante la edad, el estado físico, como lo es la salud, el cansancio que a veces están agotados, que están en depresión. Eso también implica mucho en que su aprendizaje o merme o sea en un proceso evolutivo, vamos. El sueño, también, ¿no? Que tengan un descanso para poder llevar a cabo un buen aprendizaje. Su estado psicológico, como lo es el estado de ánimo, ¿no? Ya hablábamos anteriormente de esto. Su personalidad, su estado cognitivo y como también algunos factores relacionados con el docente, como lo son los recursos materiales, disponibles y el equipamiento dentro del aula, que pues tengan ellos acceso a las tecnologías para poder a realizar los trabajos, para tener a veces un mejor aprendizaje, aunque hay lugares donde el Internet ni siquiera llega, ¿no? Pero creo que es importante que las instituciones cuenten con todo esto, como son las aulas de medio, los videos, los DVD, los reproductores, las grabadoras, los ordenadores, diccionarios, una biblioteca que proporcionen al alumno para sus clases y también para el profesor, la disciplina dentro del aula y dentro de lo que es el aula, la institución y pues los centros docentes, ¿no? La libertad de poder y de los alumnos para tomar decisiones respecto a los métodos y materiales que les sean necesarios. Podemos decir que también nos referimos a las variables como instituciones como lo son la finalidad del sistema educativo en general, la finalidad de un sistema por lo que respecta a la coyuntura, que incita a un estudio de determinadas lenguas extranjeras en un currículo oficial. Los factores relacionados, involucrados eh, en sentimientos, relaciones con el crecimiento personal y el reconocimiento profesional, las necesidades de una autorrealización que dependen de tareas del individuo que realice el aprendizaje y las fuentes principales para lograr un desarrollo de persona y sociedad. Eso podríamos decir, pues también podríamos hablar que son muy importantes los factores de éxito académico, ¿no? Como son los factores que inciden en el éxito directamente o indirectamente en los resultados alcanzados, dependiendo de los factores que son tan importantes y creo que son los más indispensables, como es el factor de la motivación, la capacidad intelectual, los conocimientos previos del alumno, la aplicación de las destrezas de estudio. La motivación es una de las claves fundamentales dentro de un aprendizaje y si no se gestiona adecuadamente, pues puede generar desinterés, apatía, poco compromiso por parte del alumno y el resultado final puede ser la desvinculación y el fracaso. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, maestra Blanca. Nos quedamos, creo yo, con algunos términos como lo es la inteligencia, la memoria y la actitud que llevan a esta motivación de los estudiantes de concretar buenos aprendizajes o acompañados de un plan de estudio bastante
completo en ese sentido. Para ello requerimos de consejos y técnicas que nos puedan funcionar en los resultados académicos. Y en ese sentido, el maestro Eliasib González nos hablará acerca de estos temas. Maestro Eliasib, le dejo los micrófonos y lo escuchamos con atención. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues soy Eliasib González, licenciado en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas. Estudié una maestría en Ciencias de la Educación y actualmente pues estamos en este doctorado en Educación con la maestra Blanca Rosa Mendoza. Es un gusto estar comentando algunos temas cotidianos, ¿no?, de nuestro trabajo, de la cotidianidad del aula. En esta ocasión nos toca hablar acerca de esos factores ambientales, factores cognitivos que tienen que ver con el alumno, que bien ya la maestra Blanca lo explicaba perfectamente bien, toda esa serie de factores que tienen que ver con el aprendizaje. Y sí es cierto, como decía la autora Eva Eloísa, del material que estamos leyendo, sin motivación no podemos hacer, o es muy poco lo que podemos hacer con respecto al logro de aprendizajes en los alumnos. Puede tener todo, excelentes factores ambientales, un buen lugar de estudio, todo el apoyo de la familia, de los papás, pero si ese alumno no está motivado, difícilmente va a alcanzar aprendizajes que uno de una o de otra manera le queramos inducir, transmitir, pero si no está motivado no lo va a alcanzar. Entonces necesita estar motivado, 100% motivado. Eso es lo primordial. Igual me llama la atención de la pregunta que nos hace ahí de cuál de los factores es el más importante, si los ambientales o aquellos cognitivos que tienen que ver con el alumno. En mi forma de ver, definitivamente me quedo con los cognitivos, con los factores internos, esos que dependen del alumno, como decía la maestra, la atención, que esté atento a lo que está haciendo, la voluntad, la actitud que demuestre el alumno. Sin ello, pues difícilmente va a alcanzar, vuelvo a decir, los aprendizajes. En mi experiencia, ya 20 años como docente de telesecundaria, he visto una cantidad de alumnos que tienen muy buenos factores ambientales, vamos a decir, en la casa, un lugar de estudio, el apoyo de los papás, pero lo más importante son los factores cognitivos. También he visto muchos alumnos que, teniendo los factores cognitivos, aunque los ambientales le haga falta, logran salir adelante, obtienen éxito escolar, tienen buenos aprendizajes, buenos promedios de aprovechamiento. Cabe aquí, se me viene a la mente la historia de Abraham Lincoln. No sé, me imagino que lo han escuchado por ahí, ese presidente de los Estados Unidos, que su lengua materna era una lengua indígena, y para aprender el inglés hacía fogatas. Uno, para alumbrarse y poder estudiar, y dos, para calentarse por el frío. Entonces, sus factores ambientales estaban cero, no los tenía, pero tenía una motivación y un deseo, unas ganas por aprender el inglés que no podían contenerlo. Y lo logró y lo aprendió, y se dice que es el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Entonces, como dice aquí el estudio, sin la motivación no se puede hacer nada. Ningún factor va a resultar si el alumno no está motivado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, con la motivación del alumno, trabajar en ello, motivarlo, cositas que podamos hacer, lo vamos a hacer. Y uno de ellos es estar pendiente de qué logro tiene, poquito de logro que tuvo, y nosotros hacerle una nota ahí de felicitación de que lo va logrando. Y también podemos platicar con él en público, felicitarlo. Y de esa manera vamos desarrollando también su motivación, que no pierda eso. Y estar trabajando con él, platicar decía la lectura que
los padres de familia juegan un papel muy importante y entonces lo debemos de aprovechar. Estar con el alumno y también con sus papás. Nosotros en el aula y los papás allá en casa, ¿no? Que estemos en sintonía para motivarlos, porque como decía la maestra, un alumno deprimido definitivamente no va a aprender. Muy bien, me gustó la exposición, maestra Blanca, de todos esos factores que están ahí y que todos tienen que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Gracias, maestro. Claro que sí. Muchas gracias. Igualmente comparto con su opinión respecto en esta videoconferencia respecto a los factores. Efectivamente, es importante el apoyo de casa y que el alumno se sienta motivado. Yo soy maestra de primero de primaria y ahorita mis niños empiezan a leer, van juntando sílabas, ya van con el conteo y cada que ellos terminan un trabajo, siempre les digo a los tres primeros que terminen, se les va a dar un aplauso. Entonces todos están, pero sí motivados a terminar a tiempo para que se les dé su aplauso, ¿no? Les pongo su felicitación cuando hacen un buen trabajo y ellos, como no saben aún leer, me dicen, ¿qué puso ahí? Le digo, te puse felicidades, ¿no? Y también mando a felicitar a los papás cuando apoyan el trabajo en casa y les agradezco y para que ellos también se motiven, los papás, se motiven a su hijo y pues yo como maestra motivo en mi trabajo. Así es, de verdad que todos estos factores que ambos nos han compartido el día de hoy son de verdad herramientas muy fructíferas, ¿no? Por un lado, tratar en la medida de lo posible que los factores ambientales estén presentes. Sin embargo, cuando estos no están del todo, cuando se escasea de alguno de estos factores, creo que la parte cognitiva, como bien refería el maestro Eliasif, es importante, sumamente determinante en el aprendizaje del alumno. Recordemos la frase de Winston Churchill que decía, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia, ¿no? De ahí es que podemos nosotros entender que la parte cognitiva, el tener motivación por parte del alumno, el apoyo en casa por parte de los padres, van a hacer una diferencia abismal en el aprendizaje del día a día de cada uno de los educandos. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad a ambos maestros, a la maestra Blanca Lascano, al maestro Eliasib González por estar este día con nosotros y compartirnos estas experiencias, no solamente desde la parte teórica, sino también en la práctica, con los fierros, con los alumnos. Creo que es muy importante y pues bueno, no sé si quieran concluir con algo de pronto. Me parece que tiene su micrófono apagado, maestro. Ay, yo estaba esperando que hablara. Perdón, sí, es cierto. Quería recalcar la idea que leíamos acerca de esta académica de la Universidad de Oakland, de Barbara Oakley, quien nos hace énfasis en que para lograr mayores aprendizajes, recordemos las ideas de lo que hemos leído. No tanto hacer esquemas, subrayar y todo eso, sino que tratar de recordar lo que leemos. Y eso es mucho más importante, interesante y ayuda más que estar subrayando. Y otra cosa de ella que me llamaba la atención es el dicho aquel de cómete tus ranas temprano. Es decir, de que lo más difícil que tengas que hacer en el día con respecto a las tareas, a estudiar aquel tema que casi no le entendemos o es aburrido, lo hagamos temprano, porque en la mañana, como decía la maestra Blanca Rosa, la importancia del descanso, y en la mañana es cuando tenemos más posibilidades de aprender en la mañana esos contenidos difíciles. Muchas gracias, ha sido un placer conocer a la maestra Blanca y Igualmente. a Carlos, ¿verdad? Sí, mucho gusto, es un placer y Igualmente. qué bueno compartir estas ideas. Claro que sí, es un Gracias. placer. Pues yo podría concluir con decir, comentar que pues no simplemente como docentes debemos de ser controladores de disciplina, sino ser mediadores entre el alumno y su entorno. Creo que eso es muy importante. Perfecto.
Pues muchísimas gracias a ambos. Ojalá que tengamos oportunidad de reunirnos de nueva cuenta para hablar acerca de estos temas de coyuntura en la educación de México y que pues bien impactan en las decisiones que se tomen a nivel público y privado, ¿no? En este sector. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos volver a ver de nueva cuenta. Gracias y hasta luego. Gracias. Un placer. Hasta luego, igualmente, gracias.